En esta preciosa hora vamos a estar hablando sobre las necesidades de las ovejas. Este es el cuarto mensaje de 4. Y con esto vamos a cerrar este ciclo. Cuando hablamos de las necesidades de las ovejas, es porque es una cosa real. El Señor lo que desea en su redil son ovejas. No dice la Escritura que Él desea perritos, o búfalos, o cabras, o zorras, o lobos. Diferentes animales que menciona la Biblia. Él desea en su redil ovejas. Porque Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. El Salmo 23 contiene una belleza literaria. Y el Salmo 23, en su visión espiritual, no ha sido superado por nadie y por nada. Hay muchos poemas en el mundo. Hay muchos poetas en el mundo. Se han escrito muchísimos libros de versos de diferentes maneras. Pero el Salmo 23 es una joya preciosa que contiene enseñanzas maravillosas de parte de Dios. Y en este Salmo 23 vamos a encontrar por lo menos 6 necesidades que son suplidas por Dios. Aunque las ovejas tienen diferentes necesidades, el pastor de las ovejas conoce las necesidades de ellas. Y aquí el salmista David nos enseña por lo menos 6 de las cuales las ovejas necesitan. Y cuando hablamos de ovejas, estamos hablando del grupo de cristianos redimidos por la sangre de Cristo, de hombres y de mujeres que buscan a Dios, que caminan con Dios, que asisten al templo a adorar y reverenciar a Dios, que obedecen a Dios, que dependen de Dios y que en todo momento el Señor es su pastor. La primera cosa que encontramos en la Sagrada Escritura, principalmente en el versículo 2, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo que necesita la oveja son delicados pastos. Eso quiere decir pasto verde y no seco. Pasto tierno. Pasto rico. El pastor conoce que la oveja no va a comer cizañas. No va a comer pasto duro, malo, podrido, pasado, absolutamente que no. Sino que el pasto que necesita la oveja comer es delicado y tierno, y así es Dios. Dios es nuestro proveedor de cosas buenas, de cosas ricas, de cosas limpias. Aleluya, alabanza al Señor. Entonces, necesita la oveja pasto verde y también aguas de reposo. El pastor siempre va adelante buscando aguas de reposo, aguas quietas, aguas saludables, limpias. Y eso es lo que cada oveja necesita. La oveja que necesita pasto y agua está bien nutrida, bien alimentada. Se siente rebosante, se siente con salud, se siente con fuerza, se siente con alegría, está de acuerdo y solo le falta hablar a una oveja para decir: gracias por lo bueno que me das. Y lógicamente, nosotros como hijos de Dios, al estar en la presencia del Señor, podemos decirle en oración a Dios: gracias por lo bueno que me das. Porque todo lo bueno, lo honesto y lo puro viene de Dios,
para que nosotros estemos bien bendecidos por Él. Y cuando Él bendice, no añade tristeza a esa bendición. En segundo lugar, la Escritura dice que la oveja necesita descanso, necesita reposo. Versículo número 2, nuevamente dice, descanso, me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. La oveja necesita descanso, necesita reposo, bajo el ojo vigilante de su pastor. Y gloria a Dios porque el cuidado del Señor para con nosotros es muy especial. Por eso Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 11 y versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor da un descanso increíble, maravilloso y bueno. Abro un paréntesis aquí, porque mucha gente que vive en el pecado, vive cansada, atormentada, afligida, aturdida, no tiene seguridad. La gente que vive en pecado no tiene reposo, siempre anda vagando de un lado para otro y buscando felicidad, y buscando alegría, y buscando otras cosas en el mundo y en todo lo que el mundo tiene. Los mundanos inventan una cosa, ahí va la gente. Inventan una actividad, ahí va la gente. Inventan un desfile, ahí va la gente, etcétera. Inventan una actividad de diversión, una diversión de luces, de colores y de mucha comida y de muchas atracciones. Y ahí va la gente pagando mucho dinero para divertirse, pero después de todo eso no tienen paz. ¿Por qué? Porque todo lo que produce el pecado es malo. Todo lo que produce el pecado es fuerte. Todo lo que produce el pecado viene a atormentar a la gente. Y la gente paga buscando felicidad, pero no la encuentra. Queridos amigos y hermanos, la oveja necesita reposo. Hay algo que quiero mencionarle. Hay mucha gente que vive para un ídolo que se llama trabajo. Hay una idolatría por el trabajo. En los Estados Unidos hay hombres y mujeres que tienen hasta 3 turnos de trabajo. Se drogan, toman bebidas fuertes para poder tener fuerza en su cuerpo y cumplir con 3 trabajos, 2 trabajos. Y ahí está todo el tiempo, toda la semana, trabajando y trabajando. Ciertamente, el trabajo produce dividendos, un buen cheque, un buen salario. Pero después de todo eso, el hombre no es un robot, no es de hierro, no es de metal. Y aún el metal se deteriora. Pero hay mucha gente que vive solamente para el trabajo, pensando que el mucho trabajo, siendo aficionados a su mucho trabajo, van a alcanzar los sueños y las metas que quieren. Pero al final de todo, se desgastan. No tienen tranquilidad en su cuerpo. Vienen las enfermedades, vienen los dolores, toca la puerta de sus cuerpos el deterioro de los huesos, de los músculos, del cerebro. Se va desgastando esta vida. Porque ha estado metido solamente en el trabajo. Trabajar es bueno, es necesario. Hay que traer la leche y el pan a la casa. Hay que pagar la renta, hay que pagar la casa, la hipoteca. Hay que pagar todas las cosas necesarias, las utilidades en cada hogar. Pero Dios dijo a su pueblo y Dios dijo a la gente: trabajen 6 días a la semana, pero descansen 1. La gente no quiere descansar ni la mitad de 1, desobedeciendo siempre la palabra de Dios, rebelándose en contra de la voluntad de Dios. La oveja necesita descanso, queridos amigos y hermanos. Cuando estamos aturdidos por las cosas de esta tierra,
Siempre nos va a ir mal, pero si nos proponemos a tener un periodo de descanso, eso va a ayudar muy bien a nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que Moisés fue usado por Dios para poder liberar al pueblo de Israel que vivía bajo el tormento de la esclavitud egipcia. Ellos trabajaban de día y casi de noche, de sol a sol, en todas las actividades egipcias y estaban esclavos. Pero dice la Biblia que Dios utilizó a Moisés para sacarlo de las paredes egipcias. Y Dios dijo: deja ir a mi pueblo para que venga al desierto y me adore. Y dice la Escritura que llegó el momento en que Moisés lideró al pueblo de Israel para salir de la esclavitud e introducirse al desierto. Y en ese desierto estuvieron 40 años experimentando diferentes cosas. A veces había hambre, a veces había sed, a veces no había qué comer. Anduvieron de un lado para otro, ahí en el desierto, durante 40 años. Se quedó muerta una generación ahí, y una nueva generación surgió en el desierto. Muchos quedaron postrados en ese desierto, y otros niños y jóvenes empezaron a crecer en el desierto. Pero llegó el momento también que después de 40 años, Dios iba a cumplir su promesa de introducirlos a una tierra prometida, a una tierra de riqueza, a una tierra en donde fluían las cosas buenas, a una tierra diferente, ya no a un desierto. Él los iba a introducir a una tierra de bendición, pero ya no fue Moisés quien los metió a esa tierra, sino dice la Biblia que Dios llamó a su siervo Josué para introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y la Escritura nos enseña que ellos salieron del desierto, como quien dice, salieron de tierra seca y entraron a pastos verdes. Dios utilizó a Josué para introducir a ese pueblo a una tierra que fluía leche y miel. Pero ¿saben una cosa? Josué y Moisés no les dio el descanso, el reposo verdadero, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. No les dio el descanso ni el reposo necesario. Hebreos 4:8. Pero en Hebreos, en el capítulo 4 y verso 10 dice que Jesucristo es el único que da el verdadero descanso, el verdadero reposo a su pueblo. No busques en ningún líder el reposo para tu vida. No busques en ninguna organización el reposo para tu vida. No busques afuera en lo mundano el reposo para tu vida. Busca a Jesucristo. Él es la paz verdadera. Él es el verdadero camino. Él es la verdadera vida. Si tú estás cansado con un bulto pesado en tus hombros por causa del pecado y estás decepcionado del mundo, de las cosas mundanas, como es el vicio, como es la diversión, como es cualquier cosa que está aturdiendo tu vida, venga a Jesucristo, que Él es el único reposo. Él quitará de ti la carga. Si andas como un peregrino desorientado, Él quitará la carga de tu vida y te dará el verdadero reposo a tu alma. En tercer lugar, la Escritura nos dice en el Salmo 23, versículo 3, que el Señor quiere darle a sus ovejas confort. Dice la Escritura: confortará mi alma. Necesita darle confort a la oveja. Confort quiere decir dar vigor, darle vigor a la oveja, darle espíritu y fuerza a la oveja. Eso quiere decir confort, darle espíritu y fuerza, darle ánimo. Alabanza al Señor.
darle aliento, darle consolación a la oveja afligida. Vienen muchas cosas a la oveja en su peregrinar, en su vida diaria. Pero el Señor es el único que da el verdadero confort, el verdadero aliento, ánimo, la verdadera bendición y sobre todo la verdadera fuerza para seguir caminando. El Señor es el único que da la verdadera fuerza. Sea el nombre del Señor glorificado. Confort quiere decir que el Señor reaviva y refresca nuestra vida. Nos renueva. Y Él quiere que nosotros nos sintamos cómodos como ovejas. Alabanza al Señor. Él quiere que nos sintamos cómodos como ovejas. Él quiere darnos confort en nuestra vida. Muchas personas no viven como ovejas en el redil de Dios y están intranquilas. No tienen paz. Como que hay lobos merodeando y rondeando. Eso quiero compararlo a los demonios. El diablo y los demonios están molestando a las ovejitas para que las ovejas estén intranquilas. Pero el Señor dice en su palabra, he aquí, yo veía a Satanás caer como un rayo, pero os doy potestad de hollar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Toda oveja que tiene el confort de Dios está segura y no anda nerviosa, sino sabe que el ángel de Jehová acampa alrededor de ella para defenderle. Sea el nombre del Señor glorificado. Así que el Señor quiere darle a su ovejita confort. Bendito sea Dios. En cuarto lugar, la Biblia dice en el 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué necesita la oveja? La presencia de su pastor. Y esa es una realidad. El Señor no nos habla cosas fuera del orden. Cuando el Señor nos ofrece algo, Él lo cumple. Cuando el Señor quiere darnos algo, Él lo da. Y lo da con manos llenas y con una voluntad propia. Oh, el Señor nos da grandes cosas y grandes bendiciones. Lo que la oveja necesita es la presencia del pastor. Y eso es importante y necesario. La ovejita, cuando ve a su buen pastor, se siente feliz. Se siente contenta. Sabe que ese pastor le va a ayudar en cualquier momento. El pastor tiene dos cosas en la mano. Tiene la vara y el cayado. Una para guiar y otra para disciplinar. Y la ovejita va caminando a donde la lleva el pastor y le mira en su mano un cayado y en su mano le mira también una vara. Y ahí va, y cuando mira a su pastor, se siente bien. Porque dice, el pastor me va a ayudar, me va a defender. Alabado sea el nombre del Señor. Y así es Dios con nosotros, así es Dios con su oveja, así es Cristo con su oveja. Su sola presencia irradia seguridad, irradia bendición, fortaleza, amor. Su sola presencia ayuda. Por eso dice, yo no temeré ningún mal. Yo no temeré nada. La ovejita depende directamente del cuidado de su pastor. Y gloria a Dios porque nuestro Dios es buen pastor, nuestro Señor Jesucristo es buen pastor. Y quiero decirles algo, el Espíritu Santo es también un buen pastor porque Él fue enviado
para que esté con la iglesia. La presencia del Espíritu Santo en medio de las ovejas hoy nos hace sentir confiados que Él está aquí, que Él está ahí, que Él está presente con nosotros todos los días. Alabanza al nombre del Señor. Esa presencia del pastor es como un fundamento de confianza que no se mueve. Él acude inmediatamente cuando hay alguna necesidad. Él nos dice: yo estaré contigo. Él nos da esa promesa que no es falsa. Es una promesa que con su presencia patentiza y dice: aquí estoy. ¿Qué te hace falta? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo solucionar tu problema? ¿Qué necesidad tienes? Y qué maravilloso es saber y entender que la presencia del Señor es todo lo que necesitamos en la vida. Ciertamente necesitamos muchas cosas como humanos, pero nosotros como ovejas le damos en primer lugar en nuestra vida a la presencia del Señor. Mateo capítulo 28 y verso 20. Alabanza al nombre del Señor. Es un texto precioso que nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 28 verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos ignorar esta promesa real. Estas palabras surgieron de la boca del mismo Jesús. Y dijo: yo estaré con la iglesia todos los días. Yo estaré en ese hogar cristiano, evangélico, todos los días. Yo estaré con mis siervos y con mis siervas. Yo estaré con los pastores, maestros, profetas. Yo estaré con los enseñadores de mi palabra. Yo estaré entre los jóvenes. El joven verdaderamente cristiano no está solo. La muchacha verdaderamente cristiana no está sola. Él dijo: yo estaré con esa familia que ama mi nombre. Yo les ayudaré, les defenderé. Con ellos estaré al frente. Sea el nombre del Señor glorificado. En el libro de San Juan, capítulo 14 y verso 16, el Señor Jesucristo volvió a decir de la siguiente manera: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quiere decir que Jesús era consolador. Y los discípulos que con él andaban, que eran 12, y los otros 70 que anduvieron con él, y muchas multitudes que andaban con él, y más de 500 hermanos que le vieron irse vivo al cielo, y 120 que estuvieron en un aposento alto confiando en su promesa. Y hasta el día de hoy, la gran multitud, miles y millones de cristianos evangélicos que aman a Dios, leemos en la Sagrada Escritura esta promesa poderosa. Yo os daré otro consolador. Se fue el Señor Jesucristo, pero no abandonó su obra. Se fue a los cielos, pero no dejó solitaria su obra, que se la arreglaran como ellos pudieran. No, Él habló de otro personaje glorioso, importante y divino. Es el Espíritu Santo. Y Él dijo del Espíritu Santo que el Espíritu Santo era otro consolador. Y dijo: Él estará con vosotros para siempre.
No podemos ignorar el ministerio del Espíritu Santo. No podemos dejar por un lado, fuera de la Biblia, la obra gloriosa del Espíritu Santo, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta que venga Jesucristo. No podemos hacer de oídos sordos y de corazón cerrado la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Hoy en día, queridos amigos y hermanos, la apostasía y el diablo y muchos demonios están tratando de opacar la persona del Espíritu Santo. Pero quiero decirles que aquellos que tenemos la verdad, profesamos la verdad, vivimos la verdad, comemos la verdad y estamos trabajando en la verdad de Jesucristo y de su palabra, amamos al Espíritu Santo. Y siempre le decimos, bienvenido Espíritu Santo. Y le entregamos nuestra vida al Espíritu Santo porque Él está con nosotros para siempre. Sea el nombre del Señor glorificado. Entonces la oveja necesita de la presencia de su pastor. Gocémonos y alegrémonos porque la presencia de Jesús está con nosotros. Número 5. El versículo 5 nos habla sobre la unción que necesita una oveja. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 23 y versículo número 5. Dice la Escritura: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Lo que necesita una oveja es unción en su cabeza. En primer lugar, como cosa muy importante, es necesaria en la vida del cristiano la unción del Espíritu Santo en su vida. A esto se le llama bautismo, a esto se le llama virtud, y a esto se le puede llamar avivamiento en la vida personal por obra del Espíritu Santo. Juan el Bautista habló de Jesucristo y del Espíritu Santo. Él dijo: viene tras mí alguien que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él os bautizará. O sea, habló de Jesús y dijo: Jesucristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y es lo que hoy necesita la oveja: unción en su cabeza, unción en su vida. Hay que pedírsela a Jesucristo en oración, por fe, si es necesario el ayuno, si es necesario pedirle perdón, todo lo que sea necesario hacer, pero lo importante que hay que hacer es buscar con denuedo, con necesidad, con hambre, con sed. Es necesario buscar la llenura, la unción, la virtud del Espíritu Santo, que la puede regalar Jesucristo, porque ahora somos miembros de su cuerpo, y como miembros de su cuerpo, el cuerpo del Señor necesita estar ungido. Bendecido sea el Señor. La unción de aceite es muy importante. Hay 3 tipos de unción en este aspecto. El primer tipo de unción es sobre la asunción de un oficio para sacerdote o para rey. Antiguamente, cuando lo colocaban como un rey o como un sacerdote, el profeta, el siervo de Dios, venía con un cuerno lleno de aceite y ponía sobre la cabeza del sacerdote o del rey, le ponía aceite para investirlo como el principal sacerdote o como el principal rey. Alabado sea el Señor para siempre. Esa unción significaba autoridad, poder, dominio. En segundo lugar está el aceite perfumado, que se usaba en banquetes entre los orientales en el tiempo antiguo, como señal de hospitalidad. Si nosotros podemos revisar
el libro de Lucas, capítulo 7, verso 44 al 46, el Señor Jesucristo le habló a Simón, el fariseo, y le reclamó y le dijo: Simón, entré a tu casa y no me diste un beso de bienvenida. Entré a tu casa y no me lavaste los pies como es la costumbre. Porque después de caminar tanto, los pies estaban cansados y empolvados. Pero lavándose los pies tenía un poco de más tranquilidad del cuerpo y más frescura. Y Jesús le reclama a Simón y le dijo: entré a tu casa y no me lavaste los pies. Y luego le dice la tercera cosa: entré a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite. El descuidado Simón el fariseo no lo hizo. No lo hizo a propósito, o se le olvidó, o quizás no quiso hacerlo por alguna razón. Y el Señor conoció, porque el Señor se dio cuenta de la actitud de Simón el fariseo. Pero esa unción se utilizaba en el tiempo antiguo para la gente que iba de huésped o de invitado, para darle bienvenida a la casa o para hacerle algún favor. Y era necesaria la unción del aceite. En tercer lugar, está la unción de aceite sobre la cabeza de la oveja para preservación, para evitarle contaminación, para evitarle enfermedad, incomodidad. Según el librito La vida en el redil, el que escribió este librito era un pastor de ovejas, y él siempre, de vez en cuando, ungía la cabeza, principalmente la nariz de la oveja, porque cuando le ponía aceite, principalmente en la nariz a las ovejas, las moscas no tenían oportunidad de dejarle sus larvas, sus huevos en sus narices, para no ocasionarle intranquilidad a la oveja y ocasionarle pudrición en la oveja, ocasionarle gusanos en la nariz de la oveja. Entonces, cuando se le ponía aceite en la cabeza o en la nariz a la oveja, se le evitaba esa contaminación, ese problema. Y así es la unción en la vida de nosotros como ovejas de Dios. El Señor quiere ungirnos, no solamente nuestra nariz, toda nuestra vida estar bajo la unción. Porque esa unción del Señor repele al diablo, repele a los demonios, repele las obras del mundo, repele las obras del pecado. Fuera la tentación, nada podrá tocarnos, nada podrá llegar a nosotros, nada nos podrá entristecer, nada nos podrá quitar la ayuda de Dios, nada nos podrá vencer. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo, que nos ha amado. Esa unción del Señor en nuestra vida como ovejas, no va a ser posible que la enfermedad nos lleve a la quiebra y a la destrucción, porque el Señor es nuestro sanador, el Señor es nuestro poder, el Señor es nuestra ayuda. En Él confiamos plenamente, y su unción poderosa va a repeler cualquier obra del enemigo que querrá dañarnos. Vayamos voluntariamente como ovejas delante del Señor y digámosle: Señor, necesito de tu aceite en mi cabeza. Vayamos con tranquilidad delante de nuestro buen pastor y digámosle: Señor, necesito que tomes el cuerno y lo pongas en mi cabeza.
El apóstol Pablo decía, así que hermanos, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y esas son dos cosas que se pueden evitar bajo la unción del Señor en nuestra vida. Contaminación carnal y contaminación de cualquier espíritu, pequeño o grande. La unción que el Señor da sobre nuestra vida vence en esa capa protectora de poder. Vence. Cuando el diablo mira a un cristiano ungido, mejor huye de él. Cuando los demonios miran a un cristiano verdaderamente ungido con el poder del Espíritu Santo bajo la unción, no pueden hacer nada, no pueden trabajar. Porque el cristiano no solamente está protegido, sino que el diablo mira poder en la vida del cristiano, unción en la vida del cristiano, señal de poder en la vida del cristiano, y tiene que huir. ¿Por qué? Porque el mismo poder que el Señor nos da bajo el poder del Espíritu Santo nos ayuda a caminar victoriosamente. La oveja necesita aceite en su cabeza. Y quiero terminar con esto. El Señor dio una parábola en Mateo 25, versículo 1 en adelante. A tener aceite en nuestra lámpara. Y que nuestra lámpara llena de aceite haga encender la mecha en nuestra vida, y que esa mecha esté alumbrando como luz. Y además de eso, no solamente la lámpara tiene que tener aceite, también nuestros depósitos deben de tener mucho aceite, porque de esa manera tenemos aceite en abundancia para poder hacer encender siempre nuestra lámpara. Queridos amigos y hermanos, si estás opacado, si estás triste, si tienes dudas, si la incredulidad está abarcando tu vida, los terrenos de tu vida, si alguna cosa te quiere agarrar y alejarte del Señor, como a muchos les sucede, ¿sabes por qué? Porque no tienes aceite ni en tu lámpara ni en tu cabeza. Pide al Señor de todo corazón una maravillosa unción sobre tu cabeza. Y no vas a ir para atrás. Y no vas a ir a refugiarte a las casas mundanas. Y no vas a regresar a tus barrios de iniquidad. Y no vas a ir otra vez a tus veredas de inmundicia y de perdición. Vas a estar en el sendero, en el camino correcto, bajo la llenura, la unción del Espíritu Santo en tu vida. Lo que necesitas tú como oveja es unción en tu cabeza. Búscala de todo corazón y el Señor te la dará sin duda. Que Dios te bendiga.